Ok. Buenas noches, saludos cordiales, como decía por aquí uno de los compañeros. Bienvenidos al primer especial de nuestras conversaciones desde Navarra. Empezamos ayer y ya estamos haciendo programas especiales porque hoy es la noche electoral en Castilla y León y, como decía en La Vanguardia, es una batalla importante en el Juego de Tronos que tiene la política española en estos meses. Así que hemos querido comentarla no solamente con los habituales, sino con un invitado muy especial. De izquierda a derecha hoy tenemos a José Luis Uriz, a Fernando Navarro, a Antonio Imizcoz y a Nieves Ciprés, y Hola. haciendo de moderador en la medida en la que sea capaz, a Miguel Cornejo. Fernando Navarro tiene un perfil especialmente relevante para lo que se está cocinando hoy porque conoce la situación política y gubernamental en Castilla y León extremadamente de cerca, ya que ha sido viceconsejero y en una de las áreas, digamos, más estratégicas, o por lo menos sobre el papel en cuanto al programa de Ciudadanos en Castilla y León, que era transparencia. Si os parece, esperamos, en la medida de lo posible, comentar no solo los resultados en la medida en la que se van sabiendo, porque ya son las 9 de la noche, ligeramente pasadas, y se empieza a tener una idea real de lo que va a pasar allí. Si os parece, podemos comentar qué ha pasado para llegar hasta aquí y qué puede pasar, como decíamos en este Juego de Tronos, dependiendo de quién gane y de con quién forme el gobierno. Si quieres, por favor, Fernando, ¿cómo lo ves tú desde tu situación? Bueno, estamos aquí obviamente por una decisión de Mañueco que es comprensible desde la perspectiva política, pero obedece básicamente a tres causas. Mañueco tenía un fuerte incentivo para convocar elecciones en ese momento por tres razones que yo creo que son difícilmente discutibles. La primera, porque seguía teniendo una espada de Damocles que era una posible moción de censura que volviera a interponer el PSOE y que esta vez pudiera progresar. Ya el año pasado el PSOE planteó una que estuvo a punto de prosperar y hubo una defección de una procuradora de Ciudadanos. Si hubiera habido más y el PSOE lo estuvo intentando, la moción habría prosperado. Esto realmente no es discutible, esto ocurrió. Entonces, esta es una razón que Mañueco tenía, es decir, digamos que se le habría quedado una enorme cara de tonto si de repente se hubiera vuelto a plantear una moción de censura y esta vez hubiera prosperado. Esta es una razón. La segunda razón es que tenía posibilidades de acabar con Ciudadanos. Esto pues es un claro incentivo para el Partido Popular, que habría confirmado una tendencia que está pasando en otras partes de España. Y la tercera era un momento que parecía bueno, convocar antes de que las distintas marcas provinciales y locales se hubieran organizado del todo. Con lo cual, la situación en el momento en que Mañueco convocó, pues había unos incentivos para que convocara. No entró a valorar si esto es razonable, si es bonito o es feo, pero esos incentivos existían. Y a partir de ahí había un cálculo que yo creo que era equivocado. Ellos pretendían revalidar una victoria similar a la de Madrid, pero había dos diferencias esenciales, que Mañueco no es Ayuso y que Paco Igea no es Aguado. Y esto dificultaba. Por lo que voy oyendo ahora, yo me he quedado ya con el 13%, pero estaban saliendo los resultados para el Partido Popular mejor de lo que se esperaba esta última semana, con lo cual, bueno, pues veremos a ver qué es lo que ocurre. Antonio, creo que tú estás haciendo... Por actualizar, al 23,64% escrutado, PP 33, PSOE 28, Vox 13, Podemos 2, UPL 2, Soria ya está, me imagino, y 2 y Ávila 1.
Esto es lo que está arrojando ahora mismo la página de la Junta de Castilla y León, ya te digo, con el 23,64% de los votos escrutados. A mí, Fernando, joder, me vas a perdonar, pero es que dices, no, es que Mañueco ha convocado las elecciones y luego lo hablaremos y posiblemente se ha precipitado y a lo mejor se ha equivocado. Pero es que, Leñé, tienes a una gente en el gobierno contigo que, como pasaba en Murcia, te están negociando una moción de censura con el Partido Socialista y ante eso hay que defenderse, ¿vale? Luego me puedes decir, no, si eso no era cierto, si eso no era así. No, ni en Murcia, y mira quién tiene ahora el Ayuntamiento de Murcia. No, si eso no era así en Madrid, pues a lo mejor no iba a ser en Madrid, pero los resultados en Madrid han sido los que han sido. ¿Eran oportunas estas elecciones? ¿No lo eran? Pues seguramente tú tienes más datos que yo, pero creo que cuando no tienes clara una cosa, porque encima Ciudadanos ya estaba con su lore de la corrupción, de, no sé, de lo que dicen siempre, etcétera, y estaban aventurando que se podía presentar una moción de censura, que si se presentaba una moción de censura con el PSOE se iba a perder el gobierno de Castilla y León, pues yo entiendo que un presidente de una comunidad autónoma convoque unas elecciones. No sé cómo va el orden o si tenemos que levantar mano. No, que va, no. Aquí hablamos según nos sentimos aludidos o lo que sea. No, fíjate que la primera causa que te he comentado, efectivamente esa posibilidad existía. Nosotros no estábamos negociando con el PSOE, eso desde luego no. Sí que se estaban negociando los presupuestos con Por Ávila, pero no, yo creo que esto probablemente ha sido una bisoñez por parte nuestra, porque esto realmente correspondía al presidente negociar, no al vicepresidente. Esto es así, pero no era una negociación oculta, era una negociación a la vista de todos que en ningún caso desde presidencia se había opuesto. Desde luego con el PSOE no había nada. Pero sí que es cierto que en un partido como Ciudadanos, vamos a decirlo, en descomposición, la posibilidad de que se plantee por parte del PSOE, con el que no se estaba negociando, eso rotundamente te lo desmiento, pero que lo plantee el PSOE y que gane otras voluntades de manera, pues no especialmente, bueno, de la manera que sea, pues es una posibilidad real, porque de hecho el año pasado ya había ganado una voluntad. Y de hecho el año pasado ya había estado en negociaciones con 3 procuradores. Esto es sabido, lo sabemos por los propios procuradores. Con lo cual, pues podía pasar. Es decir, esa posibilidad existía. Además, yo lo que te comentaba, no hago ahora ningún juicio ni moral, ni sobre si era... Lo que sí te digo es que era un gobierno que estaba funcionando razonablemente bien. Esto no era ni remotamente ni Murcia ni Madrid. La moción de censura de Murcia, para que quede clara la oposición y que no estoy defendiendo a Ciudadanos, fue incalificable. Y la situación de Madrid, con un vicepresidente dando continuamente patadas en la espinilla a la presidenta, no es comparable a la de Castilla y León. Estoy de acuerdo contigo, Fernando. Hombre, yo, en cuanto a lo que comentabais de la anticipación de elecciones, desde que la ley lo ampara, pues cada presidente de gobierno pues es libre para hacer lo que quiera siempre y cuando sea en beneficio, como estamos ahora tratando, de cada comunidad autónoma. Bueno, pues Mañueco creyó que era el momento, no entramos si políticamente para él o no, pero bueno, las anticipó y ahí está. Que quizá quiso hacer o intentar la misma experiencia que se había vivido en Madrid, pues quizá, pero claro, ni es Ayuso ni Castilla y León estaba con Sánchez
aterrorizando a Madrid, metiéndose con Ayuso y bueno, todo lo que recordamos en los primeros momentos del coronavirus. Lo ha hecho y recordamos que 4 días antes de las elecciones Sánchez nos viene con la aprobación en Consejo de Ministros del PERTE para favorecer unas elecciones que en principio las encuestas le daban al PSOE bastante mal. Y un PERTE que, según comentan los que estuvieron negociándolo allá por julio de 2020, preveían y estaban esperando que se aprobara en diciembre de 2021. No lo hace 4 días antes. Yo, según las encuestas, vamos a ver a quién favorece más al final del escrutinio. Tal y como está ahora, parece que está favoreciendo al PP. Y bueno, veremos también estas estrategias de última hora que van en beneficio de los partidos políticos y del poder, pues veremos a ver cómo los ciudadanos lo apoyan o no. Yo creo que en ese sentido es por lo que yo veo con bastante interés estas elecciones de Castilla y León, porque estamos ya un poquitín hartos de que nos tomen el pelo. Yo soy el discrepante. Vamos a ver. Primero, sobre las elecciones, sobre el recuento, tal y como está la situación de Castilla y León, ya están contándose ya prácticamente los pueblos y ahora empiezan a hacer. O sea que hay que esperar 60%, diría yo, a partir del 60, 65, 70% para hacernos una idea más o menos real de por dónde va si están por el 27. Pero con lo que hay, con lo que hay. Bueno, pues aquí va a haber 2 exitosos, por decirlo de alguna manera, que van a ser Vox y va a ser España Vacía. Y 3 fracasados o no exitosos, que va a ser el PP, que ahora analizaré por qué, el PSOE y Ciudadanos. ¿Por qué el PP lo considero como no exitoso? Pues porque le ha salido un tiro por la culata, ¿no? Pues como yo voy a titular el próximo artículo, ¿no? O sea, que realmente había montado esta historia pensando que Castilla y León era Madrid, pero ni Castilla y León es Madrid, ni Ayuso es Mañueco, les ha fallado el cálculo, ¿no? Entonces, ¿qué les va a pasar? Pues fíjate, tenían 29 y 12 ciudadanos, o sea, tenían 41. Sí. Ahora se pueden encontrar con 30, a lo mejor suben uno, y con el otro, con el compañero, partener, con 12, 13, 14, pero claro, ya no es Ciudadanos, un partido centrado, centrista, que se puede vender bien, un pacto con Ciudadanos, que puede estar en el gobierno sin ningún tipo de sarpullido, pero en cambio ahora va a estar Vox. Ahora va a estar Vox. Y eso, en mi opinión, es malo para todos. Esto es como el poema ese que algunos atribuyen a Bertolt Brecht, pero que no es de Bertolt Brecht, de que fueron a buscar a Tata y al final me fueron a buscar a mí y no había nada. Que Vox saque 12, 13 o 14 Castilla y León es una malísima noticia para todos, para el PP, para el PSOE, para Podemos, especialmente para todos los demócratas. Porque el problema que tiene el PP, que yo creo que se equivoca, pero bueno, ya ellos, ¿no? Decía Alfonso Guerra que cuando el enemigo se equivoca hay que dejarle hacer. Bueno, pues a lo mejor tenía razón. Entonces, el problema es que ahora mismo la estrategia del PP pasa por Miguel Ángel Rodríguez. Y entonces, si os dais cuenta, el PP ha cambiado el discurso. El lenguaje es muy importante en política. Ya no demonizan a Vox, sino que, oye, ¿qué pasa? ¿Se puede gobernar con Vox? Y como vosotros habláis con Bildu y habláis con Esquerra, ¿por qué nosotros no podemos pactar con Vox? Lo hizo Sánchez con Podemos y bueno, pues ahora se está haciendo a la derecha. Vox no es Podemos. No, desde luego. No, algún día os daréis cuenta. Tampoco es Bildu, ¿eh? Los tampoco dos es Bildu. No, pero Vox no es Podemos. No es Podemos. Hay que reconocer que a la izquierda... Déjame que finalice. Pero tenemos una cuestión. España es un país plural, que además tiene una característica, que 2 comunidades autónomas, Euskadi y Navarra, bueno, en este caso 3, y Cataluña, tienen 7 millones y pico una, y unos 5, 4 y pico la otra. O sea, unos 12 millones, es un 25, 27% de la población española.
Aquí nadie puede gobernar si no es contando con esas fuerzas. Nadie. Salvo que PP y Vox tengan mayoría absoluta, que yo de momento ahora lo veo bastante difícil. Eso tiene que analizarlo el PP. Tiene que analizarlo. Porque si antes pactaba por ejemplo, con el PNV, o en su día con Convergencia y Unión, con Vox al lado no va a poder negociar con ninguno de los dos. Y eso es una mala noticia. El PNV pacta hasta con el diablo. No, con Vox no. O sea que... Con Vox no. Con Vox no, Antonio. Con Vox no. Bueno, No, al tiempo. son directamente incompatibles, son antagónicos. No. Hay que decir, en principio. Sí, también es verdad que el PNV es Pero, como dice José Luis, al tiempo. Una última cuestión. Vox ha dicho, si saco más de 10, exijo entrar en el gobierno. Y el lío que se le plantea a Casado es de mucha envergadura, pero bueno. Eso es lo que dice él y luego veremos lo que dicen los otros. Haría un par de apuntes, si me permitís, José Luis. Primero, es verdad que desde el PSOE y desde la izquierda a Vox se le presenta poco menos como el demonio. Y es verdad que tiene un componente populista, pero francamente es una imagen reflejada en el espejo de Podemos. Solo que con menos el componente de falta de cualificación técnica que tiene Podemos, ese no lo tiene Vox. Pero aparte de eso, son imágenes simétricas. Es decir, que son un peligro para la democracia, pues es una opinión muy respetable como todas, pero quien ha atacado el Estado de Derecho ya, y lo sigue haciendo, es Podemos. Entonces Vox, de momento, lo único que dice es que hay cosas que no le gustan y efectivamente tiene algunos tonos y algunas actitudes que se salen del consenso político. Pues sí, pero de ahí a atacar la democracia es opinable. Y luego hay otra cosa que comentábamos ayer, que era muy, muy interesante. Decías que se había llevado a los extremistas de Bildu y alrededor, se les había llevado al redil poco a poco, dejándoles participar en el juego. Pues eso es justo lo que estás diciendo que va a pasar con estos señores, ¿no? Que van a tener responsabilidades políticas y van a tener que bajar el nivel de populismo. No, pero bueno. Es una posibilidad. Fernando, querías decir tú algo. Fernando. Sí, era un poco en esa misma línea, es decir, que yo entiendo que se equipare a Vox, a Podemos, como los dos extremos de un continuo populista a izquierda o a derecha, pero es que ahora mismo hay socios de Sánchez mucho menos recomendables, es decir, estoy de acuerdo. Tenemos a un partido, Vox, que yo sepa, no ha hecho ningún ataque al orden constitucional, Esquerra sí, y Bildu pues ya no lo quiero ni mencionar. Quiero decir, al final, el poner el peligro de Vox, y yo también creo que es mala noticia todo resultado electoral que aleja del centro, es una mala noticia sin duda, pero estamos empezando el credo por Poncio Pilato fue crucificado, muerto y sepultado. Quiero decir, Vox no existiría sin el previo movimiento de Sánchez hacia Podemos, Bildu y Esquerra. Yo creo que aquí ha habido una traslación de lo que ha sido el panorama en las regiones donde hay más nacionalismo. Yo conozco más, obviamente, el catalán por extensión a Baleares, pero consiste en que tú solo gobiernas para la mitad de tu población. Esto lo ha trasladado Sánchez a el panorama nacional y yo creo que ahora hay media población que siente que Sánchez no gobierna para ellos. Y esa alarma creo que explica bastante bien el éxodo hacia Vox, que desde luego no es buena noticia. Pero creo que la responsabilidad original es de Sánchez, que ha arrinconado todo tipo de escrúpulos en el gobierno, toda función de un gran partido del establishment en cuanto a ser el gatekeeper de la democracia, para gobernar de una manera cortoplacista en función de un interés muchísimo más personal. Yo permitidme, como soy el discrepante, decir que hay una cuestión. Ya sabéis lo que opino sobre el tema de Bildu. Para mí es mucho más fácil poder negociar y hablar, incluso gobernar con Bildu que con Vox. O sea, ¿por qué? Porque Bildu ya ha pasado el Rubicón. O sea,
Bildu estaba en una orilla y ya está en la otra. Y eso ya no tiene vuelta atrás, o sea, porque el río es de aguas turbulentas y no tiene capacidad para volver atrás. Pero es que Vox está en la otra orilla. O sea, y dices, hay que hacerle traer que traspases de esa orilla a la nuestra, ¿no? A la de los demócratas. En este momento yo creo que es extremadamente difícil. Pero bueno, yo en eso, José Luis, como finalizar, para finalizar, mirad, yo creo que el PP ha tenido un error de mucha calado en convocando estas elecciones. Le ha salido muy mal. Vamos a ver el efecto que tiene. No va a haber ningún cambio porque no van a aliarse a cambiar a Casado al año y 3 meses de las elecciones. Pero Casado sale muy debilitado de esta metedura de pata o como se quiera denominar. O sea, él creía que iba a salir fortalecido, ya ha salido debilitado y con un socio mucho más peligroso y mucho menos asumible, no ya por aquí, sino en Europa. Es que en Europa, en estos momentos, se están tirando los pelos diciendo, pero bueno, ¿cómo es posible que el PP pueda pactar con Vox cuando allí en Europa, ahí sí que están demonizados? Ahí están demonizados. Perdóname, José Luis. A lo mejor tenemos una sensación muy equivocada de por qué se tiran de los pelos en Europa. En Europa no se tiran tanto de los pelos con cosas como esta, pues porque tienen ahí a una Marine Le Pen, tienen ahí un movimiento en Holanda, tienen otro movimiento en Suecia, tienen otro movimiento en Alemania, etcétera. No se tiran tanto de los pelos. Y lo que tú decías, es decir, joder, es que Casado, bueno, se va a pegar un tiro en el pie por haber hecho lo que ha hecho. Oye, a lo mejor Casado, en vez de estar denostando a Vox y no sé qué, no sé cuántos, acaba viendo que la vía para recuperar la sensatez en el gobierno de este país es abrir esa puerta o contar con esa gente que, me vas a perdonar, me parece un partido democrático aprobado, que se presenta a unas elecciones y que obtiene unos votos que hay que respetar. A mí lo que me sorprende podemos acordar es que... no estar de acuerdo sobre esto. Eso sí. Digo que está claro que no estamos de acuerdo, pero que no pasa nada por ello. Pero bueno, es que este tipo de cosas se hacen para no estar de acuerdo, es que si no sería aburridísimo. Claro. Hombre, yo lo que Nieves. quiero recordar es que se habla de Vox con el PP, ese posible gobierno que se pudiera conformar, pero vamos a recordar cómo Europa, yo por lo menos, a mí me ha llamado la atención que Europa haya permitido el gobierno que hemos tenido con PSOE y Podemos, porque Podemos va de populista, como se dice en Europa y en España, y recordemos cómo en la anterior crisis Europa se cargó en Grecia el populismo, en Italia se puso también un gobierno para poder sacar adelante el país y aquí no se ha hecho nada, absolutamente nada. Y Podemos, se diga lo que se diga, es un partido muy a la izquierda, un partido comunista, pero vamos, dicho por ellos mismos, tampoco se está diciendo nada que no sea. Entonces Grecia, es lo mismo, dices, solo que me da a la izquierda a la derecha. En Grecia, como tú dices, estaba Tsipras y fue Tsipras el que implementó las reformas. Es decir, no se le cargaron, lo que hicieron fue ponerle corsé. Igual que aquí hemos tenido una reforma laboral que cuando la quisieron hacer de verdad, les dijo Europa que magnífico, no, porque os quedáis sin dinero. Y de ahí viene el que haya sido, como hablábamos ayer, un maquillaje. Y aquí de que no les se han ha hecho nada, corsé. No se ha tirado de las orejas a nadie. Porque aquí, si te fijas en las leyes que se han hecho, son pocas. Lo que se ha hecho es ceder en el lenguaje, ceder en el modo de relación, y ahora te monto un comité y ahora no empujo con la fiscalía, pero lo que son medidas legales, excepto lo que se está haciendo y se ha hecho con el Poder Judicial, que ahí sí que ha reaccionado Europa, leyes, no ha habido tantas. Tsipras sí que estaba haciendo una reforma y se llevó por delante la sostenibilidad del Estado. Quiero decir que Europa no puede intervenir mucho más de apretarnos las bolsas o las cuerdas de la bolsa, y ni siquiera mucho todavía, porque la herramienta del Estado de Derecho que tienen todavía no está aprobado que puedan recortarte los fondos europeos porque no cumplas las normas democráticas o
o la calidad del Estado de Derecho. No, pero Así Ursula que, von der poca venta Leyen tiene. echa piropos al gobierno español. O sea que, y entonces, por Bueno, eso, bueno, Según el rato, claro, salvo cuando le no, dice no, que los atentados de echa ETA son piropos de al lesa gobierno español. humanidad, cuando le exige que se haga una reforma laboral, no como la que pretendía, no una derogación como la que pretendía Sánchez y Podemos, sino una cosica más así, más cosmética, etcétera, tal. O sea, no me parece que Europa esté precisamente pasándole la mano por el lomo a Sánchez. 12.000 millones que vienen, creo que esta semana. 12.000. Que sí, Ya, José Luis, pero, que sí, pero, José Luis, pero que si sí, hubiera José Luis, sido porque la cosmética, reforma laboral siempre. ha sido la que ha sido y no pero la que Antonio, quería el gobierno. Antonio, si hubiera sido cosmética, el PP había votado a favor y ha votado Ojalá en contra. pudiera No, creerlo. El problema es que ha pero votado por José otra Luis, razón. tú Ha sabes votado en por qué, contra. pero tú sabes por qué el PP no ha votado a favor y ha permitido que el gordo inútil haya votado que sí, coño. Es que vamos a ¿Y no por chuparnos el qué ha dedo, votado joder. en contra? ¿Por qué? Pues Por porque razones tenían de que hacerlo, es una partidismo. cuestión política, Cara a José la galería, Luis. lo O sea, mismo que en no Castilla y miraban León. los intereses de los trabajadores en este tema. O sea, No es una jugada como en Sí los Castilla y León. miraban, sabían que iba a salir. sí, por eso hicieron todo lo posible para darle la vuelta con los dos votos de Sí, UPN. hasta que se confundiera el de la colitis. Joder, Pero es que para concretar el tema, es que has puesto un ejemplo muy bueno. Dices, llegan los 11.000 millones. ¿Sabes cuánto tiempo hace que llegaron a Italia? Pues así de claro te lo digo. A mí me da igual. Está A mí lo muy que importa mal. es que vengan. Está yendo muy despacio. Que vengan los 11.000 millones. Claro. tienes razón. Lo importante es que vengan. Mira, No, lo importante ya es Porque que veremos. se están ya haciendo un no es que montón No, de estamos cosas perdonad, pensando en los yo fondos europeos y quiero no ver llegan. con mis ojitos. Eso se lo llevarán los gusanos, se comerán los gusanos. Sí. Yo quiero Igual ver para la el gasolina del efecto. Falcón. No, yo quiero ver el efecto Qué que malos va a somos. tener esta reforma laboral, que ya está teniendo esta reforma laboral. Y que la está teniendo y En el es mercado de buena. trabajo. Sí, no te digo que no, claro. Y dentro porque de es una 6 reforma. meses volvemos a hablar del tema. Pero es que no solamente eso. Vamos a ver qué efecto tiene si hay crecimiento económico importante durante el año 2022 y más importante durante el 2023, porque a la gente lo que le va a interesar a la hora de votar. Ese es el dato que ya Bueno, ha sacado la claro. Comisión Europea, datos de 2019-2021. Somos el único país de la Unión que ha retrocedido. Pero, y que habrá y que es dato hablar con oficial los de la Unión pequeños Europea. empresarios con la reforma electoral. Ya me Y Y con contaréis. los autónomos. sobre todo, No, sí, efectivamente, Claro. autónomos, hostelería, Claro, que están claro. preocupadísimos porque dice esto del empleo Perdona, y con los indefinido. agricultores. Claro, dice, allí en hostelería, por ejemplo, hay un problema bastante considerable y es que aparte de funcionar según la temporalidad, es que entre semana también se hace lo que es el fin de semana, tienen mucha más carga laboral y no siempre quiere repetir el mismo trabajador. Y el otro día decía el de la Asociación Navarra, dice, es que como nos obliguen a tener que hacer un empleo, ¿qué más quisiéramos nosotros si no los vamos a poder hacer? Porque ojalá vinieran. Por cierto, van cambiando los datos, ¿eh? Si os sirve, os lo iba a decir. Van cambiando los datos de Castilla y León. Van cambiando. Al 55,89%, PP 31, PSOE 28, Vox 13, UPL 3, Soria ya 3, Podemos 1, Ciudadanos 1, Ávila ya 1. Faltan las grandes ciudades. Faltan las grandes ciudades. Podemos Faltan las grandes ciudades. Baja uno de Podemos momento. 1. Podemos en coalición con empezado Izquierda con Unida 2. se queda en un escaño. Sí. O sea, Podemos se queda en un escaño, mantiene el escaño que tenía, porque era lo que tenía, ¿de acuerdo? Ciudadanos baja 11. Podemos tenía 2. Podemos tenía 1. Pero- Ah, no. Tenía 2. No, tenía me dice que 1. Me dice que sube 1. No, A lo mejor están uniendo los que tenía Podemos e Izquierda Unida. Sí, claro. La página de la Junta de Castilla y León lo que pone es que Podemos sube 1. A lo mejor es desde hace media hora, ¿no? No, te había entendido mal, que tenía 2 en la legislatura. No. De momento ha bajado. Iban separados. En estas, vaya. Pero Pero bueno, faltan las grandes ciudades.
Eso compañero. es. Y el voto por correo. Y precisamente, José Luis, una de las cosas que quería que interpretáramos, que analizáramos, no sé si tenéis los datos, no son los datos finales, no he cogido los datos finales, pero sí los de las 6 de la tarde, que decían que la única capital que había subido el porcentaje de votación había sido Valladolid, con un 0,2%. Y Soria, creo, ¿no? Y Soria, ¿no? No, Soria había bajado, No. se ha mantenido estable, 0,03 a las 6 de la tarde. Pero Zamora, que fue uno de los feudos socialistas en 2019, había bajado un 6,66%. Los demás, Ávila, León, Palencia, Salamanca, bueno, Segovia, menos 4,82. Pero todos los demás en torno, pues eso, al 2,5. Habían bajado la participación a las 6 de la tarde. Entonces, ¿cómo interpretáis eso? Que no ha bajado tanto como se esperaba, ¿no? Decían que iba a bajar muchísimo, pero bueno. Michavilla decía que por debajo del 35% de participación en las dos ganaba el PSOE. Sí. Y ya estaba en el 34 y pico. Pero claro, sí. es que a las dos el porcentaje de votos era del 35 y pico por ciento. Yo digo que no sé cómo... Sí, pero estaban mejorando. Todo esto. Allá Michavila con sus pronósticos, pero te doy el dato. Fernando, la participación tan alta en Valladolid es porque el votante teme que le regañe Paco Igea. No, es verdad, es por donde se presenta y es donde más campaña ha hecho. Te digo una cosa. A mí, Igea es un tipo que me parece tremendamente válido, que creo que lo ha hecho muy bien y que, sinceramente, no sé por qué se ha producido esa ruptura con el presidente del gobierno de la Junta de Castilla y León, porque creo que era un matrimonio bastante bien avenido, y que si alguien no hubiera aventado el fantasma de la moción de censura, esto no hubiera ocurrido nunca. Tengo que decir que Paco es obviamente un tipo brillante, pues, pero, y se lo dije en su momento, ahora que ya ha terminado da igual, pero no sé si es buena idea la campaña que ha hecho, porque se ha enajenado totalmente la posibilidad de que le vote cualquiera de centro a derecha. Sí, porque ha hecho una campaña muy visceral contra Mañueco y el PP, cuando nuestro gobierno había sido bastante... Pero también se respira por la herida, Fernando. Entonces, él se ha visto apeado de la vicepresidencia y entonces ya ha empezado a sacar lo que saca siempre Ciudadanos, que si la corrupción... Vamos a ver, ¿qué corrupción? ¿Qué corrupción hay? ¿La has denunciado? ¿La has demostrado? ¿Has ido a la comisaría? Entonces, no puedes aferrarte a eso. Porque están en marcha varios procesos, Fernando. Están en marcha varios procesos. ¿Sí? Pero quiero decir, nosotros hemos estado en el gobierno, con lo cual eso debilita nuestra acusación. Estoy de acuerdo. Entonces, en eso es así, pero que obviamente que Paco es un tío brillante. Sí, tengo que decir también, en los debates se ha visto una cosa, que tanto Manuel como Tudanca le tenían pavor, no se atrevían a discutir con él. Es decir, y yo creo que temían cualquier respuesta rápida que en mitad de un debate los dejara en evidencia y que eso tuviera un coste electoral alto. Hombre, fíjate, si me parece brillante Igea, que consideraría que hubiera sido un magnífico repuesto para Inés Arrimadas. Bueno, yo me presenté en unas primarias para eso. O sea, que yo también lo pensaba. Estamos hablando también por ir un poco a lo que de la participación, pero a mí lo que más me preocupa es la abstención, más que la participación, porque la abstención es que es un indicativo de que se está con un hartazgo grande, ya no solamente con los gobiernos, sino con la propia política y con todo lo que se está aguantando en todos los sentidos, tanto de crisis económica, de la crisis sanitaria que bueno, pues que estamos todos los días en los medios de comunicación. A mí me preocupa eso.
Y luego lo que también me da un poco de rabia, por decir de alguna manera, es como cuando se tenían los datos a las 2 de la tarde, pues 2 o 3 horas después ya había algunos partidos que estaban criticando que si un partido había salido en Twitter diciendo que animaba a votar, es domingo, o sea, yo creo que no es el día de reflexión. Luego otro partido también diciendo que si el PP, que si estaba alardeando de lo que iba a hacer, de lo que iba a dar, de las prebendas de la campaña electoral. No, hombre, es un poco también patético, ¿no? Que estén, antes de que se haga el escrutinio, los partidos jugando así. Hombre, tú verás, Nieves, tú verás si tradicionalmente en todas las elecciones se dan datos a las 2, a las 6 y a las 8, y de repente el gobierno de Castilla y León, por arte de birbiloque, pone una a las 11:30 y luego otra a las 2:30, porque le interesa, sociológicamente le interesa. Eso a mí personalmente me parece pues una mala suerte. A los trabajadores yo tengo una idea de la política diferente, pero bueno. Sí, no, claro. De televisión tu idea de la política difiere mucho de la de Tezanos y las encuestas flash, ¿no? No, porque, pero, claro, es que al final eso se ha jugado por todas partes, por desgracia. No, por eso lo digo. Por eso lo digo, o sea, no es un ataque contra José Luis, faltaría más. No me importa. No, pero no lo es. No, está siendo esas pequeñas añagazas una campaña y una política van común, entonces... Pues son feas. Vale. Lo haga mi partido o lo haga el del frente. Pero claro, José Luis, pero claro que son feas, pero es que la política en España ahora mismo es fea, es muy fea, es asquerosa. Sí. Yo lo que quería decir de eso, que los trabajadores de Televisión Española también se han quejado, ¿no? Porque estaban tomando declaraciones de los distintos líderes de los partidos de Castilla y León y que casualmente había habido un error de conexión cuando estaba hablando el del PP. Lo han dicho los trabajadores de Radio Televisión Española en las redes sociales. O sea, no es que lo haya dicho ningún político. Luego, entonces, bueno, pues también hay de estas casualidades que entorpecen el día de las elecciones, ¿no? De todas formas... Entre la sensibilidad y la bronca de la campaña, sí. Como le decía antes a Miguel, bueno, hemos hablado un poquito de la participación. Yo no sé si os ha parecido la esperable o más de la esperable o menos de la esperable. Y evidentemente estamos todavía con un 63,81% de los votos escrutados. El PP ya solamente sube 2 diputados. El PSOE sigue dándose una castaña importante con 7 diputados menos. Claro, si te pones a verlo así, quien gana más en estas elecciones es Vox, porque pasa de un diputado a 13 y luego pues eso, los restos de UPL, Soria, Podemos se queda con 1, Ciudadanos mantiene 1 y Ávila ya también queda 1, ¿no? Yo creo que la noche es larga, porque como decía José Luis, falta el recuento de las ciudades más grandes, poblaciones más grandes, es decir, no me refiero solamente a las capitales de las provincias, sino a otras grandes ciudades que pueden torcer para un lado o para otro. El voto por correo también. Sí, ¿no? Pero a mí me divertiría un 40% menos de voto por correo, un 40% menos de voto por correo. A mí me divertiría una cosa que os planteo, si os parece. Es que si quedamos, vamos a poner a las 11 menos cuarto, vemos cómo están las cosas y hacemos un análisis de qué va a pasar o de qué puede pasar en Castilla y León. ¿Os parece bien? La última quiniela. Yo un comentario simplemente. No, claro. La izquierda debe reflexionar profundamente de que precisamente los resultados que había antes de llegar al 40%, que eran los pueblos,
Sí. los pueblos, la España vaciada real, o sea, la Castilla y León vaciada real, porque ha tenido estos resultados brutales a favor de la derecha y desarraigo con la izquierda. Pero O sea, es que yo creo la izquierda que tiene que siempre, reflexionar muy siempre en profundamente todas las sobre eso. comunidades autónomas, el campo, menos Andalucía con los PER y los manejos, y quizás Extremadura y tal y cual, el campo, los pueblos pequeños son conservadores. Entiendo que son conservadores. Pues algún día Entonces, tendríamos que hacernoslo ver. en fin, bueno, en Andalucía estuvisteis durante años haciéndolo ver con los PER y todo eso, y así se mantuvo la cosa, claro. Bueno, ¿Os señores, si os parece una tontería que quedemos a las 11 menos cuarto? No, muy bien. Bien, creo sí. que sería la mejor manera de tener algún dato, porque ahora mismo Sí. la duda Correcto. es... Estamos en la un duda es- 63,81, pero entiendo yo Se que a las 11 mantiene. menos cuarto vamos a poder hablar de qué ha pasado en Castilla y León. Vale, Perfecto. correcto, ¿Nos pones otro link, Nieves, Sí, para las 11 menos perfecto, cuarto? perfecto. correcto. Oye, sed 11 buenos. menos cuarto, ¿no? Eso En es. este rato. ¿No? Cenad bien, ¿eh? Venga, Venga. Venga, Gracias. hasta Igualmente. luego. hasta Hasta luego. luego. Hasta luego. Hasta luego. Yo me noto un Ya está. Ahora, oca. perfecto. Pues bienvenidos a la segunda parte de la tertulia de hoy sobre las elecciones de Castilla y León y las posibles consecuencias o reflejos que vamos a poder ver de ellas en el resto de España en las elecciones que vienen. Estamos ya prácticamente a las 11 de la noche, los resultados, dentro de que pueden tener pequeñas variaciones, están ya claros y parece que han cambiado las cosas respecto a las últimas elecciones y parece que hay pues todas las sorpresas que todo el mundo esperaba, para ser exacto. Si queremos, yo diría que empezar por Antonio, que creo que tiene los datos más cerca de los dedos. Pero se le ha congelado Sí, la imagen. efectivamente tengo aquí es un 98,66 que arrojan 31 diputados para el 28, para el PSOE 13, uno para Podemos, IU y AV, que no sé qué es el tren de edad, y Ciudadanos 1 y Ávila Shah también 1. Estos son los resultados, ya os digo, con 98,67%. En Castilla y León tienen la costumbre de cambiar los escaños pues por 300 votos o por una cosa así, con lo cual no sabemos. Yo creo que hay dos lecturas. El PSOE ha perdido 7 diputados. Él no ha conseguido la victoria que pretendía y Vox se ha subido a las ramas. Esa es la valoración que yo haría así a abuela pluma. Lo dejo a vuestro criterio. Sí, sí. No es mal el resumen. Adelante. Sí, Adelante. hombre, ya más o menos lo que se preveía o lo que incluso habíamos hablado ayer, ¿no? Que si ganaba el PP, como decían las encuestas, que iba a tener que necesitar a Vox, con el 98 y pico % se está confirmando que efectivamente es así. Y ahora hay que ver cómo actúa cada partido, porque Vox ya ha dicho en boca de su presidente que ya ve a Gallardo, creo que se apellida, que lo ve de vicepresidente, o sea que ya está diciendo qué pide. Ahora hay que ver qué hace Mañueco, si se va a mantener con un resultado muchísimo peor que el de Madrid, si se mantiene para intentar gobernar solo consiguiendo la abstención de Vox, cosa que parece ser que no, y luego, pues bueno, pues como hacen mayoría absoluta tal y como marca el 98%, pues se ve que los otros más pequeños no van a conseguir gobernar con mayoría absoluta, según marca ahora mismo el escrutinio. Y bueno, pues si entrara Vox pues a gobernar y tuviera alguna consejería, también sería el momento de conocer verdaderamente a este partido. Primero, que no es de extrema derecha y segundo, que se tragará todo lo que ha ido diciendo antes de llegar al Congreso
y bueno, como ya lo ha hecho en varias ocasiones. Con lo cual tenemos pues para entretenernos bastantes días. Sí, la verdad es que no ha acabado todavía el suspense. ¿Cómo lo Ahí ves, falta Fernando? todavía un poco. Bueno, creo que es interesante también lo que augura de, no sé si cambio de tendencia, pero hacia dónde va a ir ahora en las siguientes elecciones y en las futuras nacionales. Ha sido malos resultados para el PSOE, obviamente, pero no han sido buenos para el PP, sin duda. Yo creo que Casado sale debilitado de estas elecciones, sale un Vox muy fuerte, que en la derecha, pues yo creo, hasta durante mucho tiempo el PP jugó a hablar, digamos, de voto útil para evitar voto a Vox y esto está desapareciendo, lo cual, bueno, pues no es una buena noticia porque supone, como decía antes, una huida de electorado de centro-derecha o una opción pues más alejada del centro, no sé cómo la queramos llamar. Y luego, pues estos partidos, la aparición de Soria ya con 3 escaños, pues que augura esa fragmentación que pues cada vez más alarmante para los que creemos que uno de los problemas que tenemos en España es precisamente el problema de organización territorial y que esto es un paso más hacia la atomización. Yo creo que la pandemia claramente fue un factor debilitador aún más de la soberanía nacional y no olvidemos que la soberanía nacional al final no es una palabra vacía, es el perímetro de igualdad y de solidaridad de los españoles. Y con cada episodio de estos, pues sufre un poquitín más. Yo creo que esto pone una vez más de manifiesto que tenemos un problema territorial serio en España. Quizá tengamos, o que ahora es un momento absolutamente, por la propia definición del problema, de la fragmentación del voto, pero creo que quizás sería uno de los aspectos legislativos que habría que atender con más mimo y con más capacidad de generar consenso, pasa que ahora evidentemente es una utopía absoluta. Peras al olmo, con lo que tenemos ahora mismo Sí. en los parlamentos. ¿Y cómo lo ves tú, José Luis? Porque Bueno, has mantenido la fe hasta el último momento en el voto urbano, sí. pero me parece que... No, ha sido creo que son los mismos resultados que como hemos sido. O sea, no sé si ha habido alguna variación. Bueno, aquí ha habido 3 grandes derrotados, que son el PSOE, PP y Podemos y Ciudadanos. Y bueno, Podemos casi empatado, o sea, y un gran victorioso que ha sido Vox. Y luego la aparición de la España vaciada, ¿no? Eso debe hacer reflexionar a todos, pero yo creo que especialmente debe hacer reflexionar a la izquierda, porque hasta el 40% la derrota de la izquierda era brutal, o sea, la derecha arrasada. Lo cual significa que en los pueblos, en la zona no urbana, la izquierda no se come la rosca, en Castilla y León, y probablemente en otros lugares igual, ¿no? Y ahora viene el futuro, ¿no? El futuro es, para mí está claro, se va a ver un pacto PP-Vox con Vox en el gobierno, o sea, lo tengo claro, porque ya Isabel Díaz Ayuso, en los 2 últimos días que visitó Castilla y León, ya hizo la pista de aterrizaje, o sea, puso la pista de aterrizaje, dando, digamos, legitimidad a los pactos con Vox, ¿no? Yo creo que también la izquierda ahí debe de aprender. O sea, quiere decirse, yo ya he dicho antes que para mí es mucho más legítimo desde el punto de vista democrático pactar con un partido como Esquerra o Bildu que con Vox, pero claro, es mi opinión. Por tanto, si a partir de ahora hay barra libre en la derecha, si existe barra libre dando legitimidad a un partido de extrema derecha que cree en la xenofobia, que cree en el racismo, que cree en estas cuestiones, pues como el que hay se da a uno barra libre. Hay a barra uno que libre para sostiene todos. asesinos y que se niega a Bien. colaborar con la justicia para el esclarecimiento de 240 Efectivamente. asesinatos. Sí, hay barra libre para todos. Y yo lo que le recomiendo a mi partido y a la izquierda en general es que a partir de ahora, digamos, cualquier duda se quede eliminada de pactar con Esquerra Republicana
y con Bildu y, por supuesto, con el PNV. O sea, se acabó esos remilgos. Si el PP vota con un partido de estas características, la izquierda está legitimada con muchísima más razón para hacerlo con el resto. O sea, esto. Porque perdona, acabo. Porque en este país, ya lo he dicho antes, o sea, hay 3 comunidades autónomas que son, o sea, Euskadi, Navarra y Cataluña, que tienen 12 millones de habitantes, que es el 27% de la población, que son absolutamente fundamentales para gobernar. Sí, y el único partido... sobre todo con el sistema electoral que existe. Bien, pero eso no se va a cambiar porque se necesitan 3 quitos y no va a haber 3 quitos. No, Luis, entonces la izquierda... te preguntaría una cosa. Tiene que plantearse seriamente que se acabaron, si hay barra libre, o sea, que se acabaron los remilgos. Pacto con Bildu, pacto con Esquerra, pacto con el PNV y el que saque más votos, pues gobernará. Así es básicamente lo que tenemos. Lo que está haciendo. Pero ya fortalecido, o sea, ahora ya, si te parece poco fortalecidos. Pero si ya no le queda nadie más. Pero José Luis, pregunta. A la vista de estos resultados que siguen a los de Madrid y que preceden a los de Andalucía, tú mañana te encuentras a Pedro Sánchez que se baja del Falcón aquí en el aeropuerto de Noain y no le dirías, macho, a lo mejor acuérdate de los bellos años de los 80 o de los 90, de esta delicioso bipartidismo que había, que mantenía a España en una situación, bueno, pues más o menos predecible, gobernable, tal, o le dirías que siguiera por el camino que lleva. Que siga por el camino que lleva. Y te lo voy a decir por qué. Porque este país es un país plural. Es un país plural que yo creo que algún día tendrá que tener un sistema de Estado federal plurinacional. O sea, una nación de naciones, una especie de casa común en la que todos nos sintamos cómodos. Vascos, andaluces, catalanes... El Estado de las autonomías que extremeños. No, el Estado de autonomía ha quedado ya obsoleto. O sea, entonces, yo creo que hay que reformar eso. No tenemos los votos, por tanto, ahora es impensable. Pero yo estoy a favor de un Estado federal plurinacional. Pues ahora sí que esa casa votos, común... Pero como yo soy español y amo España, quiero que España no se rompa. Y quiero que tengamos una casa común en la que todos nos podamos sentir cómodos, tengamos nuestro pisito agradable y tal. Entonces, eso se consigue a través de la ley de vivienda plurinacional. Esto lo que ha pasado con Castilla y León, lo que pase mañana de pacto PP-Vox, abre la vía a que se acabaron los remilgos en mi partido, que si no hay que tener cuidado con pactar con Bildu. No, ningún cuidado. Ni con Bildu, ni con Esquerra, ni con el PNV. Ningún cuidado. Se acabó la broma. Yo lo de la casa común no lo acabo de entender. La casa común es la soberanía nacional. Correcto. Un Estado plurinacional no es una casa común, es romper la casa. No, pues somos una nación de naciones. Si es que somos una nación de naciones. Hombre, eso fue el eslogan de Zapatero. No somos una nación de naciones. Fue el eslogan de Zapatero. Pero es antinatura, porque en Estados Unidos se hizo la federación. Pero es que en España, que se quiera llegar a la federación rompiendo, es que es la antinatura de la antinatura. Es sumando. No rompiendo, es sumando. De verdad, ilógico del todo. Pero bueno, oye, he dicho dos pequeños apuntes. Es que yo no quiero compartir el perímetro de igualdad y solidaridad con el resto de españoles. Es una idea atroz. Atroz. Pero ¿cómo se habla de casa común con el que quiere romper el perímetro de igualdad? Es que es asombroso. Realmente no puedo entender ese concepto. No, y yo no puedo entender que se pacte con un partido que favorece la xenofobia, que favorece el racismo, que favorece que la mujer es un ciudadano de segunda división, que favorece el Vox, ¿dónde? Se pretende un federalismo para desunir, mientras que debería ser para unir.
Y aquí Oye, es que yo he dado mi uno opinión. con el Mezclamos federalismo. temas. Sí, que sí, José Luis, claro que sí, por supuesto. Por supuesto. Y además estamos para eso. Lo que sí que diría, dos pequeños apuntes. Primero, no hace tanto que leía un estudio magnífico sobre las competencias relativas de las autonomías españolas y los estados federados alemanes. Y llegaba a la conclusión clarísima, es que España Uf, tiene más latitud. por Dios. Y este Coincido señor contigo. era un constitucionalista navarro, de hecho, hace poco en una conferencia en Pamplona. Coincido, ¿Qué quiere decir? coincido contigo. Que ya tenemos una casa todo lo fraccionada que se puede tener y probablemente un poquito más de la cuenta, porque en la Constitución ni siquiera está puesto el límite. Pero bueno, efectivamente es opinable. Igual resulta que llamándolo de otra manera les gusta más. El problema es a quién les gusta más y si esa persona está realmente interesada en ser dentro de la casa o no. Sea como sea la casa. De momento vienen demostrando que no, porque cuanto más se le da, más piden. Pero efectivamente es un imponderable, vete a saber por dónde sale la cosa. Y la otra es que, como habéis dicho antes, está todavía, creo que lo comentaba Nieves, es una posibilidad que pacte con Vox y la otra posibilidad es que no quiera hacerlo. Claro. Es decir, como ya intentaron, de hecho en Andalucía se negaron a incorporar al gobierno y aunque ahora no tienen el obstáculo de Ciudadanos, sí que tienen el obstáculo de la sensibilidad de la gente más o menos centrada que sin compartir la calificación que hace José Luis, pues no les gusta especialmente que se pacte con Vox. Y es probable además que puesto que el propio PP lleva ya un par de años dándole toda la cera que puede, por no decir demonizándolo, que no quiera, si puede evitar lo que decir, no quiera pactar. Pero eso significaría intentar un gobierno de minoría apoyado ¿en quién? ¿En los pequeños partidos de la España vaciada para la nominación o para la investidura? Hombre, ¿Esa suma es sale? más difícil gobernar de esa forma, la verdad, pero también sabes que vas a hacer un gobierno mucho mejor porque vas a tener que estrujar muchísimo la gestión, la aprobación de leyes, todo para satisfacer y que te vayan sacando y siempre haya alguien que o se abstenga o no. Yo cuando para los ciudadanos, oía al sí, cabeza Pero yo de le hago una Vox, pregunta a Fernando. sí, pero Le hago digo una un pregunta a Fernando. momentito que enseguida decía que ya hablaba de vicepresidencias. Recordemos cómo Monasterio también iba de muy chulita con Ayuso y Ayuso con muchísimo mejor resultado, pero bueno, también es para tener en cuenta y le dijo que no y le está apoyando. Sí. Aquí a ver Si qué me pasa. permitís, perdóname, José Luis, Sí. os desvelo en este ratico que hemos estado cenando y todo eso, he levantado un teléfono. Yo fui asesor en temas de estrategias de comunicación de Mario Amilibia cuando estaban en contra de Isabel Carrasco, la que fue asesinada presidenta de la Diputación de León. Tengo buenos contactos en León y he levantado un teléfono y he preguntado, ¿qué va a hacer UPL en este panorama? Esta es la pregunta. La respuesta es, lo que tú me ordenes y Vox igual, está mi familia y mi dinero por el medio. Hemos seguido hablando, no me permitís que no pormenorice, y he estado diciendo, bueno, ¿qué pediría Vox? Porque me estaba ya hablando de Vox. UPL no hay ningún problema, UPL va a apoyar al PP, ¿vale? Claro, es que si se cuenta con los pequeños para la investidura, tienes un gobierno en minoría. ¿Sabéis lo que pide Vox? No pide una vicepresidencia, pide la Consejería de Industria. Y he quedado con él en que a través de una hermana suya, bien, hablaré con Vox y hablaré con Mañueco, que es amigo personal mío, y bueno, vamos a ver qué pasa ahí. No, yo la pregunta que quería hacer a Fernando es si Soria ya es un partido sociológicamente de izquierdas o de derechas. UPL parece que ya ha quedado claro y luego ya veremos lo que es el resto, ¿no? Bueno, el resto que creo solamente... UPL está claro y Ávila ya lo mismo también. Yo creo que no. A mí me llega que Ávila ya es sociológicamente de izquierda, pero bueno, eso lo sabrá mejor. José Luis, ¿otra paella? No, esa no me la juego porque no conozco.
Por Ávila, de hecho, era una escisión del PP. Es decir, Correcto. entonces, claramente ahí sí que no hay duda que es sociológicamente pues más de derecha. De por Ávila realmente no sé de dónde viene, porque es una novedad, digamos, de dónde le han venido todos No, los votos. dices Soria. Soria. Sí. Soria no sabría decirte, la verdad, de dónde viene. Con lo cual no sé cuál es la disposición que tendrán a pactar con el PP o no. Lo ignoro, lo siento, no te lo puedo hablar. Hombre, en Soria capital, que han sacado el 40 y tantos %, el alcalde es socialista. Sí. O sea que lo más probable es que sea de izquierdas. Sociológicamente de izquierdas. El diputado más votado en la historia de la democracia española era por Soria y se llamaba Jesús Posada. Trabajé con él como ministro. Con lo cual, quiere decir que sí, que es posible. Y luego, después de que en Soria hubiera una alcaldesa, creo, socialista, estuvo Encarnación Redondo, que también fue alcaldesa de Soria. Quiero decir, me dices, no, es que Soria es de izquierdas. Pues cogérosla con pinzas. No digo, he preguntado, yo lo he hecho. No. A Fernando. Estoy dándote la opinión según lo que yo conozco y lo que pero yo he vivido. No veo a Soria ya con Vox, y con PP. Pero bueno. Bueno, pues a lo mejor resulta. Pero bueno, pues es que a lo mejor resulta que los votos de Soria, 18.390 votos, ¿vale? Se los han quitado al PSOE. Pues a lo mejor, no lo sé. Si estamos hablando de partidos transaccionales que están para defender los intereses de grupos concretos con medidas concretas, que tienen un programa de 3 puntos, que lo único que quieren es que alguien les diga sí, cumplir esos 3 puntos. Ya, y quien más fácil lo tiene, porque es el único que puede formar mayoría. La pregunta es, ¿aquí ha pasado como en Francia cuando Le Pen, el padre, se llevó, por ejemplo, en la zona de Marsella, etcétera, votos de la izquierda? Porque hay quien dice, hay analistas que dicen que la mitad de los votos de Ciudadanos se han quedado en casa. Si esa hipótesis es válida, a Vox han ido votos de la izquierda. Claro, José Luis, mira, yo estoy mirando los resultados en tiempo real. El PP ha perdido 57.230 votos. El PSOE ha perdido 119.603 votos. Vox ha ganado 135.345 votos. UPL ha ganado 22.935 votos. Soria ya ha ganado 18.390 votos. Podemos ha ganado 60.932 votos. Y los demás, le han cundido poco. Salvo Ávila Shah, que ha ganado 4.078 votos, no hay más. Es decir, ¿a dónde coño han ido los votos? Pues mira, la abstención se conoce que de PP y de Ciudadanos han ido a Vox. Del PSOE han podido ir a la España vaciada, pero ni con todo les da, ¿vale? Ha cambiado la abstención, ha habido gente que se ha quedado en casa que votaba. Correcto. 2,5 puntos porcentuales menos que en las últimas elecciones, en las de 2019. La gente de Ciudadanos, algunos habrán cambiado, algunos muy molestos con las políticas actuales habrán votado Vox, otros habrán quedado en casa, otros habrán votado voto útil porque piensan que... Pero es que además pero se quedan en casa. Siempre que en unas elecciones nos juntamos 5 analistas políticos y nos ponemos a intentar dilucidar a dónde han ido estos votos y de dónde vienen y todo eso, es que eso no es una ciencia exacta. Yo creo que no podemos saberlo, porque, joder, la voluntad de la gente, pues no la tenemos en la bola de cristal. Aquí Diario de Navarra hace eso en Navarra.
No, y que no es Claro, hay exacta, encuestas que están que no es claras, exacta ni encuestas. siquiera con las O sea encuestas que- a pie de urna, o sea que no se dice la verdad. No, pero digo, Pero hay yo unos veo que estudios con este magníficos, como panorama, sí, que pero ya en esto que... llevamos el 99, un poco largo por cien del escrutinio, lo que sí veo es que no creéis que también podría darse, no sé, esa posibilidad de que se tuvieran que anticipar sí o no, o convocar otra vez elecciones, si no se llega a un acuerdo a la hora No, de elegir al presidente, creo también cabe esa ellos sí, pero no hace posibilidad. absolutamente falta. que no. Y No, no. bueno, y por otro lado, que con el resultado que ha habido, bueno, es que el PP solamente ha subido 2, se lo tiene que mirar, porque aquí Por supuesto. en Madrid ha tenido un resultado más que magnífico, ha sido espectacular, con un mensaje distinto al actual séquito que hay en Génova. Y bueno, pues también tendrá Que que forma hacérselo parte mirar a del dónde ha ido. problema de forma muy importante. O sea, ese séquito, y no vamos a hablar de séquito, vamos a hablar de Teodoro García Egea, por ejemplo, que es un tío que tiene puesta la cruz por todos los varones del PP y que Casado lo mantiene ahí, no sé por qué, porque ya el Porque gordo de son lo su mismo, o sea, testaferro metió la pata en la votación. Porque, hombre, porque cuando llegas, A Teodoro García Egea, y me vuelvo a jugar una paella con vosotros. hombre, yo cuando llegas a la presidencia siempre te rodeas de cualquiera, ¿eh? No solamente en la política, te rodeas de la gente de confianza. Y bueno, pues él pero es un está escudo, rodeado de hombre, la es un gente de escudo. confianza, incluso el fontanero que votó por error para que se aprobara la reforma laboral. O sea que, Pero es un escudo y si se pone mal dadas hará caer a Teodoro García Egea Correcto, y ya está, o sea, y se acaba el correcto. problema. O sea, lo tiene de no escudo. sé. Sí, sí. Lo de El lo de Congreso los viene Teodoros, enseguida, porque un lo de los fallo que Teodoros es tuvo una Casado, maldición. sí, Fernando. Perdona, sí. Sí, No, Fernando, Decía dice que dale. lo de los Fernando. Teodoros es la maldición de los partidos. Es decir, hay una serie de síndromes que se repiten, como que el líder se vuelve completamente tarumba y que la ventana de oportunidad que tienes es relativamente breve, pero que el líder tarumba acaba apoyándose en un tipo como Teodoro, que es el que le acaba convenciendo de que la política es el enredo. Y esto, Albert tuvo su Sí. Teodoro, que era Flaner Vías, y es un personaje que se repite. Entonces, yo creo que... Ahí respiras por la herida, Fernando. Pero es verdad. no, pero mira, yo os iba a comentar que creo que el principal error que tuvo Casado y luego el séquito que conformó a su alrededor en el Congreso famoso cuando Rajoy se marchó, pues el error principal fue que no convocó un Congreso extraordinario, pero con todo, con ponencias estatutarias, ponencias ideológicas, porque se vio perfectamente que él llegó con un mensaje y con un discurso que estaba más o menos tranquilizando a las bases del PP, que ya estaban muy a disgusto después de Rajoy, pero que no era lo que iba a ser el PP, sino que una cosa era el discurso de Rajoy, perdón, de Casado, y otra cosa era el PP de Rajoy, porque el PP de Rajoy estaba. Entonces también no solo Egea, sino que todo lo que conlleva, pues Feijóo, o sea, que es que hay muchísimas otras Una pregunta. celebridades que le hicieron cambiar ese mensaje que dio en el Congreso y no muy en contra a lo que piensa Casado, que todos recordamos que fue la persona que le llevaba la comunicación al propio Rajoy. O sea que Bueno, también hay que la recordar comunicación, cosas. ¿no? Quería haceros dos Este preguntas venía de porque... FAES, venía de la mano de Sí, Aznar, de etcétera, Aznar, etcétera. pero hasta cierto punto. Una pregunta que os hago. ¿No echáis de menos tremendamente a Soraya? No, después del abanico ya no. Otro par de Pero antes preguntas. del abanico, o sea, Otro par de preguntas para centrarnos un poquito. Que nos vamos. Soraya hubiera ganado esas elecciones. Hola, ¿qué tal? Hubiera ganado esas elecciones si no se unen los seguidores de un tipo tan nefasto como Margallo, de la secretaria general, que ahora no me va a salir el nombre, me cago en la mar, y de Pablo Casado, en contra de ella. Os digo una cosa, otra
forma y de otra manera le iría al PP si no hubiera sido Casado y hubiera sido Soraya. Hombre, hubiera sido totalmente distinto. El resultado de las Efectivamente. elecciones Buenas. hubiera sido más fracaso todavía. Las del 19 me refiero. Jóvenes, ¿Tú crees que no? centrémonos que Pero tenemos bueno, poco tiempo. venga. Sí, no, hay A que, lo que vamos, a Castilla y León. un último Dos análisis, preguntas, venga. Dos preguntas prácticas. ¿Creéis que este cambio en las intenciones de voto de los distintos partidos principales marcan una tendencia que va a durar el próximo año y medio? ¿O estamos viendo un caso específicamente de Castilla y León? Es un caso de Castilla y León y no va a cambiar la tendencia. ¿Y por qué no va a cambiar la tendencia? Porque comentábamos, creo que era ayer. Ahora el gobierno ha puesto en práctica una batería de medidas sociales que se está ya viendo algunas ya el efecto y se va a ver en el futuro, ¿no? Ingreso mínimo vital, ERTES, el tema de la renta, la reforma laboral, la reforma de las pensiones y ahora el salario mínimo. Eso va a dar un resultado. Encima vienen los fondos europeos, que por fin vienen los fondos europeos. Yo creo que en este Castilla y momento León, sí, muchos. lo que le queda, a Castilla y León también, pero lo que le queda de aquí a final de la legislatura va a ser confortable para el gobierno, va a ser confortable. Y yo creo que, y luego después, lo único que tiene que hacer el gobierno es recomponer la mayoría natural que existía, o sea, recomponer la relación con PNV, especialmente con PNV, con Esquerra y con Bildu, aunque luego no haga falta, ¿no? Pero bueno, en mi opinión. Y entonces volveremos a gobernar natural este país en el año 2023. No hay duda. Y en esa línea, si tú crees que es digamos, una anomalía, yo lo que veo es que Madrid ha sido un indicador muy fuerte de que la intención de voto de PP, efectivamente se ha visto una diferencia entre las dos comunidades, que se puede llamar ayuso, pero sí que se ve que no hay un enorme dominio de los partidos que han venido dominando y que el voto al PSOE está bajando seriamente. ¿Creéis que esto nos va a llevar a adelantar las de Valencia? Digo, las de Valencia, perdón. Eso hablaremos de las de Andalucía. No, Andalucía con los resultados de hoy no se la juega. No va a haber adelanto electoral. Entonces, yo creo que eso para mí lo tengo claro. Pero mira, el tema de Madrid es un tema específico. El tema de Madrid, desde el famoso tamallazo, que ya no hemos levantado cabeza, la derecha ha hecho un trabajo muy serio, muy eficaz, por ejemplo, en el estado de bienestar. Ha cambiado radicalmente, por ejemplo, en sanidad, la sanidad pública por la sanidad privada. Y hoy en día la ciudadanía madrileña, lo hablábamos ayer, ya ve con naturalidad la sanidad privada. O sea, y entonces tú no puedes ir en una campaña diciendo hay que luchar por la sanidad pública. O sea, si la gente va a la sanidad privada. Entonces, pues Madrid ha cambiado. Los que están haciendo sociológicamente son ha cambiado. públicos, ¿eh? Ha cambiado. Lo de Madrid es un caso atípico. Pero yo te voy a decir una cosa. Yo que soy de la vieja guardia roja, en aquel tiempo practicábamos una cosa que se llamaba, que era muy saludable, que era la autocrítica, ¿no? Yo no he visto la intervención de hoy del PSOE, después de las elecciones. Yo tampoco. Pero me imagino que de autocrítica cero patatero. Y eso es un tema que debemos de corregir. O sea, en la izquierda tiene que practicar la autocrítica y la gente debe entender que efectivamente se practica la autocrítica porque se va a corregir errores. Y esa chulería de decir todos hemos ganado no vale ya. No debe de valer, vamos. Y la izquierda tiene que planteárselo muy seriamente porque vos va a seguir creciendo, ¿eh? Vos va a seguir creciendo. La autocrítica sería bueno en todos los partidos, eso por supuesto, sí. Y además es muy saludable y suele tener muy buenas consecuencias. Aquí también se lo tendría que hacer mirar el propio Sánchez, porque después de utilizar pues todo lo que tiene a su alcance como gobierno con los PERTE, que lo hizo 4 días antes de las elecciones para ver, porque eran PERTEs agroalimentarios que tenían que haber estado aprobados, pues como ya recordábamos, el 31 de diciembre de 2021. Encima, unos PERTE que no hay por dónde cogerlos, porque no se ha concretado nada, no hay perfilado nada. De todo lo que hablaron las 1.698 empresas agroalimentarias
pequeñas y 4 grandes, pues no tiene nada que ver esa cosa que aprobaron en el Consejo de Ministros para tener un buen resultado. Igual que Casado también se lo tiene que hacer. Lo último que voy a decir. También se lo tiene que Mira, el problema que tenemos en la izquierda especialmente es que antes dirigían los partidos los ideólogos, o sea, los que llevaban una ideología la trasladaban a la gestión del gobierno. O sea, ahora ya los que mandan los partidos son técnicos en marketing y técnicos en demoscopia. Correcto. Que además valen igual para un voto que cuando es posible. O sea, bueno, subvenciones a los medios también, ¿eh? El amigo Iván valía igual para el PP que para el PSOE, que para Podemos. De hecho, trabajó para el PP, trabajó para el PSOE y ahora está cerca de Sue Barco, señor Abay. No lo sé, pero vamos, quiero decirte que eso es así. Entonces ahora ya, pues te quedas, yo lo veo desde abajo y digo, pues claro, llamará a Pedro Sánchez y le dirá al gurú sociólogo, oye, ¿esto qué, por dónde va la sociedad? Yo, por ejemplo, era de los de hay que transformar la sociedad. Y ahora son de hay que interpretar la sociedad para ir por donde marca la sociedad. Bueno, pues eso es así. Yo creo que están cambiando a la sociedad, ¿eh? Aprovechándose de situaciones trágicas, dramáticas, se están cambiando a la sociedad y están hartando a la sociedad hasta el punto de que está inmóvil del todo y bueno, pues les puede pasar... Pues eso beneficia a Vox. Bueno, Vox y estos minoritarios que apoyan al gobierno de Sánchez, Podemos, PSOE también. Fernando, venga, tu análisis. Eso es. Mi análisis, más que un análisis, es una esperanza, porque yo creo que tiene que surgir un nuevo partido en el espacio del centro-izquierda. Esto es una esperanza, no es un análisis, ¿eh? Pero creo que ahora mismo hay un porcentaje muy importante de electorado huérfano que al final acaba votando a lo que tiene a mano. Pero creo que hay mucho electorado de centro-izquierda que no está muy contento con dónde ha llevado Sánchez a su partido. Y que ahí hay un hueco que, en todo caso, ayudaría a centrar el terreno de juego y sería bastante benéfico. No creo que ahora mismo haya nada en esa dirección o no más que algunos quizá sospechas o pinceladas, pero también creo que un partido así podría nacer en un espacio de tiempo muy corto y quizás alcanzar un número de escaños pequeño, pero con capacidad de influencia. Es decir, un partido de ahora que surgiera, no haría falta mucho más de 1 o 2 meses antes de las elecciones generales y consiguiera con unas figuras de prestigio, que todos podemos pensar quiénes podrían ser, y arramplar con 7, 8... Dime 3, Fernando, dime 3 figuras de prestigio. Que se ocurre alguno. No, dime 3. No sé, Toni Roldán, por ejemplo. No sé, quizá Eduardo Madina, ¿no? Alguien que esté, no lo sé, pero mi candidato sería Toni Roldán. Fernando, sería una buena salida para la situación, pero ¿qué mensaje iba a dar ese nuevo partido? Porque eso sería lo difícil, porque la sociedad está buscando un mensaje distinto al que tenemos en todas las fuerzas políticas actuales. El mensaje que Ciudadanos dio en su comienzo, más claramente creo centrado en Ciudadanos, al final tenía una característica, que es que su electorado en Cataluña no era sociológicamente, demoscópicamente igual que en el resto de España. En el resto de España era mucho más centro-derecha y en Cataluña era centro-izquierda. Pero el mensaje que daba, un mensaje de ser un partido de centro ilustrado y, con perdón, con soluciones técnicas. Es decir, cuando estábamos antes de equivocarnos dramáticamente con los 52 escaños,
si tenía una virtud Ciudadanos es que conseguía poner sus temas en la agenda, porque tenía a gente lo suficientemente buena como para generar soluciones por lo menos discutibles. Es decir, cuando Ciudadanos hablaba de la mochila austriaca o el contrato único, lo ponía en la agenda porque tenía Tony Rodan y capacidad. Garicano eran un nivel intelectual que se ha visto poco por este país. Eso sí que es cierto. Pero Ciudadanos, el problema que tuvo, porque cuando surgió en Cataluña, como bien recuerdas, Fernando, pues es que, vamos, gustaba incluso al resto de España. El problema lo tuvo en cuanto salió de Cataluña y se presentó a España. Yo en una tertulia que compartí, por cierto, con Inés Arrimadas, se lo comentaba. Le digo, el problema es que ahora vais a tener que definir muy bien qué es Ciudadanos, porque es que ahora es elecciones a nivel de España. Pero sobre todo yo creo que allí fue el problema que tuvo a la hora de mantener un discurso como el de Cataluña. Pero sobre todo fracasamos porque cuando llegó nuestra oportunidad y tuvimos al alcance de nuestra mano aquello para lo que nosotros habíamos nacido, fracasamos. Cuando decías lo de que los líderes se vuelven tarumba, este es un buen ejemplo. Cuando con 58 diputados pudimos forzar a Sánchez a formar gobierno, y lo habríamos podido hacer sin ningún problema, sí, y habríamos tenido un gobierno estable y centrado, fracasamos estrepitosamente. Yo tengo uno de los amigos de Ciudadanos, Nacho Prendes, siempre, él tiene ahora un podcast que se llama El Puente, hace referencia al puente de Selma, que siempre Obama lo tenía en sus discursos. Es decir, es que nosotros habíamos cruzado el puente de Selma y de repente al llegar al otro lado cogimos, nuestro líder se tiró al río. Es una cosa absolutamente dramática. Es así, es así. Sí. Yo, si me permitís, simplemente por terminar con un pequeño análisis de lo que son los resultados ahora que estamos con el 99,23%. La primera es que es un fracaso de Pedro Sánchez y que se lo tiene que hacer mirar, porque Tudanca sigue siendo una estación de servicio camino de Valladolid o de Burgos, que el PP no ha hecho la faena que pensaba que iba a hacer y a ganar lo que pensaba que iba a ganar adelantando las elecciones, y que a partir de ahora, nos guste o no nos guste, Vox es una fuerza política en España. Habrá que saber cómo compaginar eso con una gobernabilidad, con una gestión. No sé en qué plano está Vox, si va a querer, ellos decían que por encima de 10 diputados querrían estar en el gobierno de Castilla-La Mancha, se supone que van a tener 13. Santiago Abascal ya ha dicho, me parece una butad, que al niñato de Vox, con perdón, niñato, es que es bastante más joven que yo, que al muchacho este de Vox en Castilla y León se le está poniendo cara de vicepresidente. Yo he buscado la foto, sigue teniendo la misma cara de niñato, no de vicepresidente. Ahora, ¿qué haga Vox? Pues lo que os comentaba de esta fuente mía en León. Oye, pues a lo mejor quieren participar en el gobierno, y a lo mejor no es malo que Vox tenga en algún sitio responsabilidades de gobierno, para lo que decía Miguel antes, para bajar el tonito, poner los pies en la tierra y ver que no se pueden andar diciendo cabestradas por la calle cuando tienes la responsabilidad y ves los problemas de cerca. Y eso vamos a tener que contar con ello, nos guste o no nos guste más o nos guste menos. Yo soy de los que me gusta menos, pero vamos a tener que contar con ello en las siguientes elecciones autonómicas, doquiera las haya, y en las elecciones generales. Y eso va a ser así. Hombre, así que mejor que, empezando por Casado, nos vayamos haciendo la idea. Antonio, el ejemplo ya lo tienen en Podemos.
O sea que disfruten mientras dure, porque en el momento en el que quieran tirarlo y ya no sirva, porque ya han conseguido los mayoritarios lo que necesitan, pues será como Podemos, para abajo, irán sacando las cosas feas que ahora no las sacan y bueno, pues para abajo. Es que está Podemos a nivel nacional y a nivel autonómico. En Navarra lo hemos visto también, el batacazo de Podemos, en Castilla y León un poco menos, pero bueno, pero ya van para abajo. Entonces, que lo disfruten mientras dure, ¿no? Pues te voy a decir una cosa, eso favorece las tesis mías dentro del socialismo. O sea, efectivamente, si hay un pacto PP-Vox, lo va a repetir, lo que tiene que hacer Pedro Sánchez es recomponer la mayoría natural que le llevó a la Moncloa y que aprobó 2 presupuestos en este país que, en mi opinión, están sirviendo para que la economía se relance, y a partir de ahora, como he dicho, barra libre. O sea, Vox pacta con PP. Nosotros tenemos toda la legitimidad del mundo, ya lo teníamos antes, bajo mi punto de vista. Ya lo habéis hecho. De pactar. Teniéndola o sin tenerla. Sin tapujos, sin ponerse colorado, con Esquerra Republicana, con PNV y con Bildu. Un segundo, Antonio. Yo creo... Un momentito, decía que ahí estamos un poco en el modelo de la profecía autocumplida, como venimos diciendo estos días. Entonces, estamos diciendo que ahora no pasa nada porque Vox está ahí. Entonces, cuando Vox está ahí, porque hemos hecho una serie de cosas que han conseguido sacar completamente de sus moldes la política española. Entonces, hemos pactado con gente que estaba fuera de la barrera. Hemos pactado y hemos llegado a unos acuerdos que estaban completamente fuera de la barrera. La gente se ha sentido tan mal que y eso es lo que ha dado alas a Vox. Pero no tiene que ver. No ha sido el PP, que no ha sido el PP, no tiene que ver. Que ha sido Sánchez. No tiene que ver con eso. ¿No os acordáis los medios de comunicación que no querían nombrar a Podemos? Tiene que ver con que tenemos que nombrarlo porque subía. Lo que hay en política es un reflejo de lo que hay en la sociedad. O sea, cuando la gente critica, es que eso es un reflejo de la sociedad. Claro. ¿Y qué sociedad tenemos hoy en día? Lo que decía Bauman. Tenemos una sociedad líquida, con una política líquida y unos dirigentes políticos líquidos. Entonces, cualquier análisis serio de lo que está pasando tiene que pasar por ahí. O sea, ¿por qué gente de izquierda puede votar a Vox? Porque parece antinatura, ¿no? O sea, ¿cómo es posible? No se sabe. Entonces, yo creo que la solución pasa porque efectivamente volvamos a la vieja teoría primero teoría, táctica, estrategia, teoría, praxis, o sea, volver a los viejos esquemas, ¿no? Que los hemos perdido por el camino. Y a partir de ahí, plantearnos de que el peligro fundamental que tiene este país se llama Vox. Ese es el peligro máximo. Porque Bildu ya no es peligro en este país. Bildu no es peligro en este país. Ni siquiera aquí. A ver, que Sánchez no va a intentar ese pupurri no natural. No lo va a intentar porque las elecciones las tiene en el 23 y algo hay que hacer porque ya ve que con el pupurri no natural que le llevó al gobierno no ha conseguido nada. Poner en práctica las medidas sociales que se han aprobado. Y vender el producto, porque hay que vender el producto, esa es otra cuestión, ¿verdad? No, si vender Sánchez, vende hasta su madre, vamos, sí. No, el producto lo venden mal. Y se lo venden. Ya termina Fernando, que si no, lo terminamos hoy. Sí, por favor, sí. Vamos a hacer un corolario, a modo de cloenda. Pues no sé cómo terminar, me lo habéis puesto complicado. No, yo creo que el resumen que ha hecho Miguel es así. Yo creo que quien ha cambiado las órbitas de los partidos en el sistema español ha sido claramente Sánchez. Por eso decía que sería muy bueno ese partido nuevo de centro-izquierda, porque entre otras cosas, aparte de los resultados que tuviera, obligaría al PSOE a retornar a su órbita natural, o lo que creemos que debería ser natural, en una situación mucho más centrada. Y no sé, no tengo mucho más que decir, salvo que ha sido un placer estar aquí. Lo mismo digo, igualmente. Interesante. Yo simplemente decir, un poco abundando en lo que ha dicho Fernando y en contra de lo que dices tú, José Luis, a lo mejor lo que tocaría a Sánchez
o a alguien en lugar de Sánchez, pero en el Partido Socialista, que entiendo que es un valor de esta democracia, sería, bueno, recuperar, volver a cordura, como decía el título de la novela, ¿no? ¿Por qué dices que no es cordura para estar con Bildu, Esquerra y PNV? Pero realmente hay que porque manifiestamente los resultados y el proceso que se está llevando, lo que hace es que Vox crezca. Antonio, José Luis, yo si os parece os convoco para la siguiente, hacemos un monográfico sobre las políticas de pactos, porque yo creo que el análisis de hoy, estoy de acuerdo, por sí. desgracia no podemos llevarlo más allá hasta saber qué decide hacer Mañueco, si intenta una cosa u otra y si le siguen la corriente uno de los partidos pequeños. Y bueno, ahora hay que saber qué va a hacer el PP, si va a ir a la mayoría absoluta con Vox o le va a decir que no. Pues espérate que lo voy a mirar. A ver, no. Ahí está la disyuntiva. Estoy mirando solamente una cosa. El PP y con los 3 de UPyL son solamente 34. Es que no llegan. No le quedan más narices con Vox dentro del gobierno o fuera de él. Solo es mayoría absoluta. Un chascarrillo, con Vox. Miguel. Un chascarrillo. Mira, yo participé en el famoso episodio del pacto con Bildu y con Luis Roldán y tal para esto, ¿no? Bueno, pues una reunión que me convocó Urrarburu en su despacho, estaba José Antonio Asien, que estaba en el AJ. Y entonces venía de Granada, ahí me lo contó y me quedé escandalizado, ¿no? Porque tenía el gobierno de Navarra, tenían una bruja, no sé si en Granada o en Córdoba, esa es la duda que tengo. Pero que esa era la mujer recurrían a la bruja para que les explicara temas complejos y me hizo un análisis, José Antonio, de la bruja, cómo analizaba, y esta figura es Pachi Zabaleta, la otra es Íñigo Irving, no sé qué, y tenían una bruja. Y yo, a raíz de ahí, dije, pues esto ya, ¿qué voy a ver más? Oye, yo había oído lo de los sueños, José Luis. No. Que lo que soñaban bruja, iban al tenían una bruja. Así estamos. Queridos niños, ha sido un placer. Exactamente. Buenas noches a todos. Y buenas noches. Muchísimas gracias a nuestros televidentes. Y bueno, pues suerte para Castilla y León y suerte para España, creo yo, ¿no? Suerte para Navarra. Suerte. Y para Navarra, por supuesto. Venga, saludos. Hasta luego.